La presencia de Yunta Shiraishi era como el aire, aunque esto no era por algún síndrome de la pubertad como podría ocurrir en otro anime, sino que simplemente nuestro prota pasaba casi desapercibido a los ojos de los demás. Al menos así fue lo que comenzó a notar en una fotografía de su promoción escolar en la primaria, y esto en vez de cambiar se mantuvo tal cual en su escuela Harukakita, donde pasó a secundaria, hasta que captó la atención de una linda waifu llamada Nagisa Kubo, quien lo atrapó buscando en su celular algún tutorial para personas invisibles para que se hicieran notar. Así que tomándole una foto, la chica quiso comprobar qué tan invisible era nuestro prota, haciéndolo intentar ponerse de pie a mitad de la clase, y a pesar de los pucheros y las lindas caras que le hizo, la waifu no logró que nuestro prota cediera, para así jugar su última carta, que era chantajearlo con la foto que le tomó. De esta manera nuestro prota se levantó de un solo pie en su silla, para que así su maestro lo notara y le dijera que se sentara, siendo por esa vez el centro de atención de la clase, donde luego Nagisa, tratando de contentar al prota tocándole cariñosamente su cara, ella no lo logró, pero la confianza entre estos dos sí que creció cuando ella lo obligó a decirle al prota que por ese momento ella, en vez de ser su enemiga, fue su heroína, para que luego las amigas de Nagisa se sorprendieran de haber visto al prota 2 veces en un día, porque al parecer verlo tan seguido es como una reliquia que te da buena suerte, ya que Shiraishi se ganó la fama de ser el chico invisible. Sin embargo, la waifu se preguntaba por qué siempre se lo encontraba, donde luego vemos al prota llegando a su casa, apenas siendo notado por su madre, por lo que Shiraishi decía que siendo así de invisible no tenía problema, porque así podía leer sus mangas, pero pensaba también que así nunca subiría al escenario de la juventud, pero al parecer con su waifu sí lo iba a hacer, porque al otro día él llegó a la escuela y su waifu lo saludó, pero el prota creyó que no era con él y la ignoró, para que así esta chica le llegara a su asiento haciéndole pucheros todos tiernos para decirle que estaba molesta. Y el prota, sin saber la razón, le ofrece lechita para que bajara la tensión, pero más bien empeoró. Ese compa ya está muerto. Por lo que la waifu le puso un entre comillas castigo, porque se le sentó encima para ver qué tan invisible era el prota, y este, teniendo a esa chica linda tan cerca, quedó en blanco, para que Nagisa, aprovechándose del momento, luego se levantó y se burló de cómo había quedado el prota, para que luego Shiraishi, preguntando por qué estaba molesta, esta al oído le dice que es un secreto, para así hacerlo huir de inmediato, donde el prota pensaba que eso para ella era solo un juego, pero seamos claros, es más que eso obviamente. En otra ocasión, Nagisa se quedó mirando al prota hablando con el profe, quedándose sorprendida de que él le preguntara a los profes cosas después de clases, pero resultó que solo hacía el prota solo para recordarles que él sí había asistido a clases, ya que la única forma de que lo notaran era gritando, y él no quería hacer eso. Por eso la waifu le preguntó que si le gustaría tomar la palabra en clases, pero este responde que no, y menos mal. Y es que ahí sí cualquiera quisiera ese poder de invisibilidad, que de hecho le rompió la waifu al prota, porque a mitad de la clase tomó la palabra para rebotársela a él. El problema es que no sabía la respuesta, aunque de manera tierna Nagisa se la dijo, para que así se arreglaran con que la próxima él ayudaría, y mira que no tuvo que esperar tanto, porque a pesar de que Nagisa era bastante lista, esta vez ella sí que no sabía la respuesta, en la que el prota por pura casualidad adivinó la respuesta correcta, para que después Nagisa, dando un paso hacia adelante, le pide el número de teléfono al prota, pero en un momento que se distrae por sus amigas, el Shiraishi se le escapa y se queda con las ganas de tener su contacto, pero en un día libre en el parque sí que tuvo esa oportunidad, porque se encontró al prota solitario sentado en una banca, lamentándose por todo lo que le costó comprar un videojuego, por eso de que casi nadie lo notaba, ni siquiera para comprar algo. Allí la waifu se preguntó qué tan cerca debía estar ella para que su teléfono lo reconociera, y tomándose una selfie bien juntitos, allí Nagisa consiguió el contacto del prota para que luego, en casa, la waifu quedara toda emocionada porque el prota le respondió, y su hermana que salió del baño lo notó, y se preguntaba qué es lo que le pasaba, pero ya después lo sabrá. De nuevo en clases, el prota después del almuerzo estaba muerto del sueño, por lo que pensó tomar una siesta, pero espera, ahora Nagisa lo podía mirar, así que no podía aprovechar su invisibilidad. Sin embargo, con un buenos días, la waifu le mostró que ella sí se dormiría a mitad de la clase, y es que eso de ser visto para Shiraishi era inconveniente, especialmente en sus clases de educación física, en la que tenía que gritar para que el profesor registrara sus vueltas de trote y no le tocara hacer más de la cuenta, aunque igual el prota no era para nada atlético, por lo que en los pasillos de la escuela andaba que no podía con su vida, hasta que se encontró con su waifu, y esta chica lo asustó, porque el prota no quería molestarla con su olor, pero a Nagisa eso no le importaba, sino al contrario, más se le acercaba. Huele a sexo.
para que así ella dejara al prota un rato a solas, mientras que este pensaba en lo linda que se veía cuando ella se recogía su cabello, hasta que de repente Nagisa apareció con unos pañuelitos húmedos para que el prota se secara el sudor, pero además para que olieran iguales, y ella coquetamente se le insinuó, dejando feliz a la waifu, quien sentía que ese día coincidía en algo con el prota, y para que no le arruinaran su felicidad no compartió sus pañuelitos con nadie más, ni siquiera con sus amigas. Al otro día, el prota se emocionó porque saldría el próximo volumen de su manga favorito, Magic X Sword, pero cuando fue a la tienda la puerta automática ni siquiera lo detectó, así que no podía entrar a comprar. Una escena que a lo lejos vio Nagisa, y mira que aprovechando el bug se le acercó al prota para juntar sus manitas para que la puerta la detectara y pudiera entrar con Shiraishi. Esto en ese momento asustó al prota, para luego calmarse y ahí hablarle a la chica de mangas. Nagisa, emocionada de ver otra faceta del prota, cuando salió se dio cuenta que ambos vivían cerca, y la waifu aprovechó en acompañar al prota hasta su casa para que le prestara unos mangas, para después preguntar la hora que iba a la escuela y así sincronizar su horario, para ella secretamente planear encontrarse con el prota de camino a clases. Y mientras la waifu leyó los mangas, al otro día ella despertó y se puso más linda de lo usual, se probó varios peinados y hasta un perfume para el cabello usó, algo que su hermana Kina lo notó y por eso le preguntó a Nagisa si había algo especial, pero ya después vemos que la waifu sí se pudo encontrar con el prota y caminaron juntos, algo que nunca había hecho Shiraishi en toda su vida de hombre invisible, y acompañó a la waifu hasta una banca en la que no supo de qué más hablar, hasta que la chica inició la conversación, pero en eso llegaron las amigas de la chica a quienes estaba esperando, y nada más llegaron el prota siguió su camino hacia el salón, y a pesar de que comenzó el día acompañado, el resto del día el prota la pasó solitario, ya que su invisibilidad hacía su trabajo. Lo cierto es que de regreso a su casa, el prota pasó problemas al no ser visto, ya que casi chocaba con una señora que no lo veía, y él al esquivarla, un carro lo mojó con el único charco de la avenida, quedando todo sucio y agradeciendo al de arriba que nadie lo veía. Pero espera, su waifu apareció y miró todo lo que le pasó. Ella obvio que se burló un poco, aunque cuando dejó al prota en su casa, ella se dio cuenta que Shiraishi se había quedado sin llaves, así que sin pena alguna lo invitó a su casa para que el prota no se resfriara. Fue así como él conoció la casa de Nagisa, que por cierto estaba sola. Aún así el prota parecía no sonrojarse para nada, como todo un hombre, así que entró al baño de la chica y viendo que ahí tenía su ropa íntima, la chica por un segundo se avergonzó y rápidamente la recogió, mientras que el prota intentó disimularla y se fue a bañar, con lo cual cuando terminó y le avisaron que ella podía regresar, se despidió y prometió devolver la ropa que la waifu le prestó para cambiarse, y ya cuando salió es ahí donde vemos que ahora sí el prota sí se sonrojó. Al otro día, llegando a la escuela en las escaleras, Shiraishi se encuentra con Nagisa, quien de una se le acerca y el prota le regresa la muda de ropa que le prestó aquella vez, y ahí la waifu le dijo que si su ropa no le quedó pequeña, para luego pasar a preguntarle por su estatura, enterándose que el prota solo medía 1,66. Llevándole solo 6 centímetros de altura a la waifu, y esta le dice que escuchó por ahí que 15 centímetros de diferencia es la estatura ideal entre una pareja, y ella alzándose en un escalón se le acercó provocativamente al prota, para después de acariciarle la cabeza dice que prefiere tal como está, y después se despide diciendo que todo era una broma, dejando todo sonrojado al prota, en donde después cuando terminan las clases se despide rápido de la waifu para decirle que tenía planes, los cuales eran sacar a su hermanito Seita al parque para que jugara con la nieve, y bueno, desde ese momento dejaremos de decirle al prota por su apellido para nombrarlo por su nombre Yunta, para así no confundirlo con su hermano. Y es que el prota pasaba problemas cuando lo cuidaba al aire libre, ya que al no ser visto la gente creía que su hermanito estaba solo, hasta que de repente la gente lo veía, para que luego apareciera sorpresivamente Nagisa, quien parecía que había perseguido al prota, para así tranquilizarse al saber que los planes de su chico eran los de sacar a su hermanito, el cual ella veía bastante tierno, al igual que Yunta, quien sacaba su lado paternal. Allí Seita le pide la bebida a la waifu que tenía en su mano, y esta se lo da, para que luego el niño en señal de agradecimiento le da a tomar, para también compartirlo con su hermanito, quien no lo quiso aceptar por vergüenza de dar un beso indirecto a Nagisa, y con la presión tanto de su hermanito como de su chica, el prota terminó aparentando que tomó, para que luego la chica lo molestara diciendo que si le daba vergüenza que le hubiera dado un beso indirecto. Esto no significó nada en comparación a la otra ocasión que el prota, disfrutando de los tranquilos días nevados de invierno para leer sus mangas,
mangas, quiso ir a conseguir un post de uno de sus mangas en la tienda, y por las casualidades de su invisibilidad, allí fue empujado a estar tentado a ver una revista ecchi, al estar encima de la revista que quería comprar. Pero mira qué cosas, una trabajadora de la tienda sí que lo pudo mirar con las manos en la masa, y el prota, excusándose, no se pudo escapar de que esta chica lo molestara, dándole una vaga sensación como si la propia Nagisa lo molestara, y es que ella resultó ser Akina, la hermana mayor de su waifu. Es así como el prota, en su intento de escaparse lo más rápido posible, dejó su carnet de identificación extraviado, que terminó siendo encontrado por la hermana de la waifu, que al ver que el chico era de la misma escuela de su hermana, cuando llegó a casa se lo entregó para que lo devolviera, no sin antes contarle que Yunta estuvo a punto de mirar una revista de chicas con trama grande, dejando a Nagisa un poco quebrada, preguntándose si al prota le gustaban ese tipo de chicas, por lo que al otro día no se aguantó y cuando le iba a devolver el carnet al prota le hizo el amague. Y antes de dárselo le preguntó si le gustaban las chicas con pechos grandes. El prota, un poco confundido con la pregunta, hizo que la Nagisa huyera de la vergüenza hasta que cayó en cuenta que la chica se lo preguntó porque su hermana supo lo de la revista, y tal vez pienses que se metió en un problema, pero tranquilos que esto no los distanció, sino más bien los acercó más, porque llegando la Navidad Nagisa veía que todo el mundo tenía planes para el 24, su hermana, la de su salón, y en clases, una vez que el prota regresó de ver al profesor, ella le recordó la promesa que hicieron de salir alguna vez a verse, y preguntándole al prota por algún día libre, este dijo que prácticamente los tenía todos, para así la chica invitarlo a salir un sábado, que casualmente caía en 24, algo que hizo sonrojar al prota, y ese día de los nervios llegó hasta media hora antes, en donde mientras la esperaba casi muere aplastado por una pareja que por andar de enamorados casi se sentaba encima del invisible prota, hasta que por fin vio a su chica, quien le preguntó si había esperado mucho, y esta, aunque dijo que no, pues ya sabía la waifu que decía pura mentira, quien agarrando a sus manos comprobó lo fría que estaban por todo el rato que había esperado, así que ella, disculpándose, le entrega un regalito al prota, el cual no supo qué hacer, porque eso estaba fuera de sus planes, por lo que la waifu le puso la prueba de comprarle algo a ella en un plazo de 15 minutos y con un presupuesto de 1000 yenes, así que el prota corriendo estuvo indeciso y pensativo, hasta que cayó en cuenta que su chica estaba pasando frío, y le compró unos guantes rosas para demostrar lo atento que era, derritiendo hacia la waifu. ¡Ay, qué romántica! Al punto que ella se avergonzó de su regalo, quien le dio una camisa amarilla que decía "soy el protagonista principal", y prometiendo que para la próxima le daría algo mejor, esta parejita siguió de lo más felices con su cita, hasta que después, ya pasado diciembre, el prota se encuentra en su casa a su hermanito, que estaba viendo el mismo programa una y otra vez de su héroe favorito, e intentaba hacer su transformación, así como en la serie. Entonces el prota, para hacer que su hermano se divirtiera con otra cosa, lo sacó al parque, y aún así Seita seguía haciendo lo mismo, su transformación, y el prota recordó que de chiquito él era igual de obsesivo con sus series, y siguiéndole la onda a su hermanito, el prota se puso a hacer su transformación, quedando como un tipo genial frente al pequeño. Sin embargo, Nagisa de repente apareció y grabó al prota haciendo su transformación junto con Seita, y allí obvio que el prota se calmó, porque su poder de invisibilidad desaparece cuando está frente a su waifu, poder en el que por cierto la otra vez le fue conveniente, porque en el gimnasio nadie notó que él tenía una media diferente a la otra, y en clases, cuando estuvo pensando que su waifu no cometería ese error, cuando la miró sintió que había algo raro en ella, hasta que Nagisa lo capturó mirándola, y no se escapó de que lo molestara, hasta que a punto de terminar la clase, la waifu ayudó al profe a pegar unos stickers en el salón, pidiéndole auxilio al prota, quien no era muy alto para la tarea, así que buscó una silla para poner esos avisos más alto, algo que cuando pensó no quiso subirse porque la waifu lo molestaría por lo de sus medias, pero ella actuó rápido y le hizo saber que ella ya sabía todo, así que ella fue la que subió a la silla para que de repente el prota pensara en voz alta y dijera medias largas, ya que eso era lo que llevaba puesto la waifu en lugar de medias escolares, y esta, sabiendo que el prota lo notó, de nuevo aprovechó la ocasión para sonrojar al prota, al ver que él estuvo mirando las piernas durante todo el día, y parece que a esta chica no le molestaba. Después de eso, allí Nagisa le pregunta a Yunta que si ha ido a esas tiendas de conveniencia donde sirven bebidas con máquinas, y él, diciendo que sí, hace entusiasmar a la chica, ya que le pide al prota que la acompañe después de clases, y así se van los dos juntos a comprar, donde de nuevo el prota anda nervioso de compartir algún beso indirecto con la chica, a la que vio en problemas una vez notó que andaba indecisa en qué comprar, y la salvó una vez que le preguntaron a la waifu por el tamaño de la bebida. Después, Yunta con su bollo de carne y la waifu con su bebida caliente, esta le pide que comparta un poco, y sin esperarse, Nagisa le robó un mordisquito al bocadillo del prota, por lo que Yunta simplemente se quedó tieso, para
para después despedirse y este no asimilaba que le daría un beso indirecto a su waifu, pero por andar pensando, unas chicas chocaron con él al no verlo, y ahí el prota perdió su chance de darle ese beso indirecto siendo discreto. En fin, cosas de la gente invisible, así como también lo fue el hecho de no recibir antes chocolates en el día de San Valentín, pero esta vez sí que los va a recibir, y es que el prota revisando en su mesa encontró que le habían dejado un chocolatito, y aunque por un momento pensó que sería de su waifu, después descartó la idea pensando que alguien se la había olvidado, y así se aventó un rato pensando de quién sería ese chocolate, pero de repente lo sorprende su waifu, quien lo vio mal con tanta pensadera, y después de espantarlo, ya de nuevo Yunta se acerca, y ella le pregunta si antes había recibido algún regalo en San Valentín. Obvio que cuando este le dijo que no, ella se dio la idea de que sería la primera, lo cual la emocionó, para después torturar al prota diciéndole que ella sabía quién le había dejado su regalo, y antes de decirle, Nagisa se va para dejar al prota en suspenso, donde luego vemos el esfuerzo que puso la chica en prepararlas, y al ser mala cocinando fue solo con la ayuda de su hermana con lo que pudo preparar algo rico, quedándole bastante sabroso al haberlos hecho con amor, y cuando fue a agradecerle a su hermana por ayudarla, no se escapó de que ésta le preguntara para quién era el chocolate más bonito que hizo, y esta diciendo que era un secreto, pasamos a ver al prota diciendo lo rico que había quedado el chocolatito de la waifu. Ya después, una vez llegada la hora del almuerzo, el prota recorría solitariamente la escuela para disfrutar su comida donde quisiera, ya que como nadie lo veía, nadie lo interrumpía. Pero esta vez Yunta quiso almorzar afuera, en donde encontró un asiento para poder almorzar, hasta que de repente le aparece Nagisa, y el prota de una se sorprendió, y sin saber cómo terminó almorzando por primera vez con alguien, en la que esta vez la chica no apartaba su mirada de los enrollados del prota, además de sus pulpitos de salchichas, así que Yunta también mirando la comida de su waifu, esta le ofreció intercambiar sus rollitos, hasta que ella, cuando estuvo a punto de dárselo en la boca, el prota todo nervioso lo tomó por su cuenta, y cuando fue su turno de darle la comida a la waifu, esta sin nada de pena sí lo tomó directamente de la boca. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Dejando en blanco a nuestro prota, quien era todo terco y no cedía ante los pucheros de la waifu cuando le ofrecía su comida, en la que en un momento que se descuidó cuando ella le prometió hacerle para la próxima un bento, Nagisa de una aprovechó y se comió la salchichita del prota. ¿Cómo? Y puede sonar raro, pero no lo malpiensen. En fin, en otra oportunidad Nagisa estaba con sus amigas y de repente le dicen lo radiante que estaba últimamente, y queriendo saber la razón de ello, cayeron en cuenta que posiblemente era un enamorado, pero ¿quién podría ser? Y una de esas amigas salió diciendo que su primer amor fue su padre. Tampoco era necesario decir tanta información, pero bueno. Mientras que la otra amiga advierte que Nagisa no se había enamorado antes y apenas lo estaba descubriendo, y cuando le preguntaron a la waifu que si había alguien que robara su interés, esta de una dice que Shiraishi, y sus amigas se quedan perplejas al ver que un tipo tan corriente le gustaba a su bella amiga. Sin embargo, cuando dijeron esas cosas del prota, ella la silenció y dijo que no le gustan esos comentarios sobre su chico, y ahí las amigas entendieron que sí, definitivamente con lo posesiva que se puso Nagisa con Yunta era porque le gustaba, y la dejaron quieta para que ella misma lo descubriera. En otra ocasión al prota le dio por llegar súper temprano a clases, y creyó que era el primero, pero cuando llegó al salón descubrió que se la habían adelantado, y es que era la mismísima Nagisa quien estaba escuchando música, y cuando el prota la quiso dejar ahí tranquila, ella no hizo lo mismo, así que le valió madres y hizo lo que quiso, y le puso el otro audífono al prota, y los dos se pusieron a escuchar música juntos, compartiendo el mismo asiento estando demasiado cerca uno del otro, hasta que esa pista terminó. La waifu quiso conocer lo que escuchaba el prota, y el avergonzado le mostró su tracklist de otaku, poniéndole una musiquita del manga que le compartió, haciendo que después esta chica en su casa estuviera viendo el anime favorito del prota, donde Akina veía a su hermanita interesada en algo poco común en ella, y es así como los días pasan y el prota se da cuenta que se acercaba el White Day, y es el día en el que los chicos les toca dar un regalo a la persona que les dio uno en San Valentín. Es por eso que Yunta fue a comprar un regalo, pero de repente se cayó. Y así fue que llamó la atención de la vendedora, que de esa manera tan brusca lo vio, para que al otro día el prota llamara a su waifu, lo cual emocionó a la chica por ese grado de confidencialidad, y hasta que Yunta le dijo que como no sabía quién le había dado su dulcito de San Valentín, y al parecer ella sí sabía, le entregaba su regalo a ella para que de su parte lo entregara. Obviamente la waifu, luego de escuchar que sí le había gustado su chocolate y aparte ya le habían dado su regalo, pues se emocionó bastante, tanto así que ni lo disimuló, e inclusive bromeó con el prota diciéndole que ella creía que le iba a invitar a salir, dejando en blanco a Yunta.
otra vez, hasta que ella misma lo devolvió a la tierra, y así se despidieron, donde el prota puso a su waifu súper contenta, así como también lo volvió a estar cuando vio al prota en clases con su cabello despeinado, lo cual le pareció bastante lindo, pero después cuando una amiga le preguntó por el prota, ella mintió diciéndole que no lo había visto, y así tenerlo para ella solita. Bueno, no exactamente por eso, sino para que no vieran su cabello desordenado. En otra ocasión, el prota, aparte de invisible, es un poco despistado, dejando caer de nuevo su carnet de identidad, y como ya sabemos, esto para el prota es de verdad un problema, de la cual esta vez se salvó, porque una niñita se lo entregó apenas se le cayó, y cuando nuestro prota vio a la niña se le hizo familiar, hasta que apareció Akina, reconociéndolo como el chico de la revista Ecchi. Lo que asustó un poco a Saki, y fue allí que el prota se entera que ella era la hermana de Nagisa, y viendo que la chica que tenía al frente era la prima de su waifu, y ahí vio que ella se parecía mucho a su waifu de chiquita. Y es aquí donde Akina, de atrevida, le hizo decir al prota que Saki sería igual de linda que su chica, dejándole como recompensa la foto de su waifu cuando era pequeña. Una vez en casa, Akina le contó a Nagisa que se encontró con Yunta, contándole además que él había dicho que era linda. Allí la waifu se delató, porque Akina supo que el prota ya había ido a la casa, donde Saki hizo pucheros de celos por lo bien que su prima se llevaba con el prota, mientras que este estaba en su casa cenando y allí su mamá le dice que si saca malas notas le prohibirá los juegos en vacaciones, poniendo en aprietos a Yunta, quien por su invisibilidad no tenía con quién estudiar en la escuela, y allí estaba en la biblioteca en problemas porque no entendía las preguntas, hasta que en el mejor momento su waifu apareció, y como era la tercera mejor, obviamente esta sabía, aunque Yunta entró en dilema, en si pedirle ayuda a Nagisa o no, porque pensó que tal vez se burlaría de él, pero fue todo lo contrario, porque más bien la waifu se tomó en serio la tarea, y buscó unos lentes falsos para montarse su outfit de profesora, y cuando terminaron el prota vio que su waifu era una excelente profesora, para así desear que viniera al día siguiente para por primera vez estudiar junto con alguien. Pero esta vez el guión lo traicionó, porque el otro día nuestro prota se enfermó, y si el profe no lo hubiera dicho, nadie de su salón se hubiera dado cuenta, a excepción de su chica, claro, la cual se llegó a sentir demasiado sola sin su Yunta, y fue algo que sus amigas notaron, quienes la dejaron en el salón después de que terminaron las clases, y ella sentándose en el asiento del prota, en todo el día estuvo pensando la manera en cómo escribirle sin que pareciera estar molesta, hasta que por fin se atrevió, y el prota obvio que le respondió, pero en una de esas entra Seika a querer jugar con Yunta, y por culpa de esto dejó escapar un sticker que la waifu pudo malinterpretar, y mira que al toque la puso bien triste, pero se alegró al instante cuando Yunta le aclaró que fue un accidente, y sabiendo que posiblemente se verían al día siguiente, pues ya esta se nos animó, aunque de camino a casa el viento estaba algo frío, y obviamente se podría resfriar, y fue justo lo que pasó, pero aún así la chica con su malestar fue a clases, y el prota como llegó tarde se la encontró cuando iba camino a la enfermería, pero resulta que el prota cuando la vio le pareció que estaba algo enferma, y justo cuando este lo piensa, justo ella se marea y casi se cae, quedando muy cerquitas del prota, el cual al verla así la acompañó a la enfermería, teniéndola demasiado cercas, y ahí vemos a la waifu bien contenta pero bien madreada. Pero una vez llegaron a la enfermería no había nadie, y una vez que la acostó la chica lo agarró de la mano y le dijo que era agradable sostenerlo. Ya después cuando el prota volvió a su salón, allí pensó que se sentía diferente, que por primera vez se sentía el puto amo, es decir, el prota principal de la serie. Ahora ya pasaron los exámenes finales, y por las tutorías de la waifu, Yunta pudo pasar con buenas notas sus exámenes, y así estar tranquilo, porque podría disfrutar de sus videojuegos, pero un pensamiento lo atormentó. El año escolar está por terminar, y sus encuentros con Nagisa pues ya no los tendría, aunque bueno, eso solo lo pensó un poco cuando habló con su chica, con quien sale de la escuela y él se da cuenta que había dejado su paraguas, todo por hacerle caso al programa meteorológico. Lo cierto es que la waifu aprovechó la oportunidad de hacer un experimento, y eso era compartir el paraguas para ver si el prota era visto, algo que Yunta rechazó de plano, y la waifu se resignó haciendo pucheros, y ni con eso cedía el prota, hasta que Nagisa se le ocurrió dejarle el paraguas al prota, y decir que se iba corriendo para su casa, obligando de esta manera que Yunta la acompañara porque obvio no podía permitir que su waifu quedara empapada por su culpa, así que la alcanzó y la acompañó durante todo el camino, evitando que sus hombros chocaran, y por más que Nagisa hubiera nombrado eso como un experimento, lo cierto es que parecían una pareja, y el prota dirigió el camino para evitar que fueran vistos, aunque no pasaron desapercibidos por Akina, y a pesar de que Nagisa supo la intención del prota se hizo la despistada, para solo prometer que la
próxima lo volverían a repetir, para así dejarlo en casa. Y Nagisa, también llegando, su hermana le pregunta si tendrá planes el sábado, para invitarla a una comida que Saki prepararía. Y ese sábado el prota se encontró con Saki, quien la vio acabando de hacer las compras, y él vio que llevaba 2 bolsas pesadas, por lo que fue y la ayudó. Al principio ella no se dejó, con tal de que su prima estuviera orgullosa de ella, pero el prota dijo que la ayudaría hasta antes de llegar, y así se las daría para que igual la felicitaran, siendo algo que hizo el prota porque le recordó a su hermanito Seika. Esta chica en el camino le preguntó al prota qué tan cercano era con su prima, y él le dice que nada, ni novios, ni mejores amigos, solo compañeros de clases, por lo que Saki le echa en cara lo cercana que ella sí era con Nagisa, y hasta creyó que el prota no sabía el nombre de la waifu, y por eso le obligó a decir el nombre de su prima, pero ya sabemos que por cosas de los japos al parecer eso le avergonzaba. Soy un poco penoso y penudo, la verdad. Mientras tanto, Nagisa estaba preocupada porque Saki no llegaba, y salió corriendo, pero lo que se le hizo raro fue que Yunta le preguntara por mensaje de texto que si tenía sake en casa, y eso lo hizo porque fue lo único que no pudo comprar Saki por ser menor de edad. En fin, que Nagisa, cuando ya casi se iba acercando a ellos, en ese preciso momento Saki estaba obligando al prota a decir el nombre de su prima, haciendo que ésta lo viera. Así que con su waifu al frente, estas dos chicas estuvieron atentas en ver cómo el prota decía a Nagisa, haciendo feliz a su chica, y de esta manera el prota le dejó las bolsas a su waifu para que siguieran su camino, mientras que Saki veía el rostro alegre de su amigo, pensando que Yunta le mintió al decir que no tenía nada especial con su prima. De nuevo en clases, por temporada de polen, el prota estornuda a mitad de la clase, y todos lo miran, quedándose raros al verlo, para luego el prota de aburrido desarma su lapicero y cuando mira lo más divertido de eso, el resorte lo pierde, dándose cuenta que su waifu lo estuvo mirando todo el tiempo con una cara de perpleja, aunque en realidad quien quedó así fue el prota, ya que le informaron que harían la tarea con el lapicero rojo, que él justamente se había chingado. Dios mío, señor, sálvame. Y en ese momento su waifu entró al rescate, con un bolígrafo súper lindo que lo iluminó una vez al sostenerlo, para que así, sin darse cuenta, el prota dejara una Nagisa toda contenta porque, con ese lapicero de repuesto que ella tenía, ahora ellos estarían combinados, por lo que una vez terminaron las clases, el prota cae en cuenta que al ser la última clase, ahora sus compañeros cambiarían, siendo supuestamente igual para él, mientras que por otro lado Nagisa se le quedó mirando mientras se iba, pero no le dio oportunidad de seguirlo, porque ella estaba con sus amigas, con quienes haría una pijamada, donde se la pasaron bien comiendo y bebiendo, aunque cuando hablaron qué tal les fue en la conversación se pusieron tristes al pensar en la posibilidad de ser separadas en salones diferentes, donde Nagisa pensó por un momento en nuestro prota, y cuando sus amigas le preguntaron, obvio que por su reacción se delató, hasta que ya a medianoche las tres quedaron rendidas, para al final terminar durmiendo juntitas, para no sentirse tan solitas después de pensar que podrían cambiar de clase. Al otro día, a petición de su mamá, Yunta se fue de compras con Seita, al mismo tiempo que Nagisa, Saki y Akina caminaban en el parque bajo los cerezos floreados, en donde planeaban hacer un picnic, razón por la cual se fueron a la tienda, y por esas convenientes coincidencias del guión, como ya se imaginarán, todos ellos se terminaron encontrando en ese lugar. Akina en el parque le pregunta a Nagisa si iba a cocinar, y como ella dice que apesta en eso, se lo dejará a ella, donde luego Saki se ofrece recontenta a cocinar, solo para que su prima pruebe de su comida. Entonces, mientras Yunta compraba unas papas, Seita decía lo genial que se veía al cargarlas, pero en eso Nagisa se percata que ahí cerca estaba su chico, llegándole por la espalda toda cariñosa para saludar a Seita, y obvio a Yunta también. Entonces, como Nagisa se había esfumado, Saki de tóxica alcanzó a su prima al verlo con ese tipo que decía que supuestamente era su amigo, así que cuando llega Saki, Seita queda prendado de la peli azul y saluda muy tímidamente a la mini Nagisa, que se ve un poco grandecita para él, pero bueno, así es el amor, en el que cuando Saki se le acercó más para saludarlo, Seita le entregó una roca, pero no era cualquier roca, sino su roca favorita, al menos según Yunta, para que luego, mientras estos dos protas coqueteaban, de repente se quedan mirando a un lado, y era porque Akina los estaba espiando, y cuando la pelirroja se acercó, aprovechó el bug e invitó a Yunta a su picnic, con la excusa de devolverle el favor de haberle ayudado a cargar también sus compras, y ya que Yunta había aceptado, maliciosamente Akina le pregunta de nuevo a Nagisa si iba a preparar la comida para el picnic, para luego Nagisa al otro día sufrir en la cocina por pelar una simple cebolla, a la cual le quitó todas sus capas y la dejó sin nada, para que así llegara Saki al rescate, que según lo que le dijo Akina, su prima quería preparar unas hamburguesas. En eso que Saki llega a ayudarle a Nagisa con sus tiernas explicaciones, aún así Nagisa se cortó un dedo.
haciendo que Saki se preocupara y dijera que ella prepararía todo por miedo de que su prima favorita se lastimara de nuevo. Esto puso muy triste a Nagisa, quien quería hacerle algo con sus manos al prota, y Saki sin saberlo se estaba entrometiendo, y Akina al entender eso, cuando llegó a la cocina dijo que su hermanita era de las que aprendía de sus errores, así que le pidió a Saki que dejara a Nagisa que lo intentara de nuevo, y así pudo terminar por ella misma sus hamburguesas que Saki supuso que serían para Yunta, por lo que ella se desquitó quitándole el placer de tener la primera probadita de ese plato. Es así como llegó el día, y Seita estaba de lo más contento en el parque al ver los cerezos florecidos allí, pero el estómago de Yunta lo delata, ya que al no haber desayunado sus tripas le estaban sonando deseando cuanto antes comer la comida de Nagisa, algo por lo que la chica lo molestó, pero que en silencio disfrutaba, y una vez cuando se sientan, lo primero que mira el prota son las hamburguesas que tanto le gustan, y Nagisa leyendo su mente es lo primero que le sirve, y al probarla, cuando escucha de Yunta decir lo deliciosas que le quedaron, a la waifu se le iluminaron los ojos, así como al Seita, quien por ser pequeño tanto Akina como Saki le andaban dando comida en la boca, y Akina, al ver lo bien que la estaban pasando los protas, ella se quiso sumar después de unas cuantas cervecitas encima, y prendiéndose de repente la pelirroja se le acerca a Yunta sabrosonamente tentándolo con su trama. Yunta obvio que quedó contra las cuerdas, haciendo que con su reacción Nagisa se molestara, y separando a Akina de su chico se levanta a pasar su rabia con la excusa de que tenía que ir a comprar algo, pero cuando Yunta fue a perseguirla cayó al instante porque tenía las piernas dormidas, quedando como un patético ante Saki. Ay, mi corazón. Pero nuestro prota alcanzó a su chica, y con ayuda de Seita, este par se reconcilió, porque Yunta demostró lo mucho que pensó en ella, además con el empujoncito que les dio Seita, que al final hasta hizo que se agarraran de las manos, quedando así como si fueran una pareja de padre-madre con su hijo en el centro, para que al final Nagisa le preguntara a Yunta que si de verdad quiere que queden juntos de nuevo en el próximo año de clases, algo que tímidamente Yunta dijo que sí, aunque Seita más entusiasmado dijo que sí quería que siguieran juntos. Otro nuevo día y de nuevo comenzaron las clases, donde ahora Yunta estaría en segundo, y de camino a su escuela parecía que nada había cambiado, porque seguía con la rutina de ser el chico invisible de siempre, pero cuando comprobó el salón que le tocó junto al asiento que le correspondería, Nagisa lo encontró y le señaló cuál era su asiento, siendo uno de los que quedaba hasta el final, al lado de la ventana, como si fuera el protagonista principal, al menos así se lo dice su waifu, quien luego de hablar con sus amigas, va y se acerca a Yunta, a quien le pone el reto de adivinar cuál era su puesto, y no se la puso tan difícil porque había dejado su lapicera de conejito como prueba, para así ellos escondiéndose detrás de la cortina miraran lo lindo que estaba el cielo para que después Yunta se quedara pensando en las palabras de Nagisa, vamos a divertirnos en la escuela, y eso era porque Yunta nunca había visto la escuela de esa manera. Con este nuevo comienzo de clases, las amigas de Nagisa se preguntaron si el prota había quedado en otro salón, pero Nagisa se los negó porque era su vecino. Algo parecido ocurrió con Akina, quien le preguntó a su hermanita y ella le respondió muy reservada porque sabía que le iba a molestar. Al otro día en el salón tocaba escoger el comité en el cual estaría cada estudiante, y Nagisa le preguntó a Yunta cuál escogería, y este dijo el que sea, ya que como no lo ven, pues al final tiene que escoger el que quedara. Y devolviendo la pregunta para Nagisa, ella dijo que quería estar en el comité de ambiente, porque quería cuidar las flores que había visto, y que eran consideradas las 7 maravillas de la escuela, y es que el prota estuvo ahí, y al ser invisible la gente creía que a pesar de que nadie las cuidaba nunca se marchitaban, pero Nagisa sabía muy bien lo dedicado que fue Yunta al cuidarlas, y por eso ella, a pesar de que nadie más quiso ese comité de ambiente, ella levantó la mano, y aparte dijo que también lo había hecho Yunta, para que ambos quedaran juntos, y el prota al tener experiencia cuidando las flores, Nagisa le dijo a Yunta senpai, para dejar todo nervioso al prota, mientras que por otro lado pues ella andaba bien feliz. Sin embargo, la gente se quedó hablando sobre eso, ya que decían que Yunta había entrado en ese comité de mierda solo por ella, pero eso no era así, al menos era lo que decía la propia Nagisa, y también un tal Sudo, quien decía que el año anterior estuvo ahí, y quizás le gustaría intentar de nuevo cuidar las flores. La única diferencia es que este güey cuando estuvo en el comité, sí las dejó marchitar. ¡Hijo de la chingada! Y Nagisa, como si estuviera leyendo la mente del prota, le dice que si estaba contento de que alguien lo recordara, y a punto de comenzar las clases de ciencias, Nagisa se adelantó, y cuando el prota entró se sorprendió al estar en grupo junto a Nagisa y Sudo, y es que este tipo se veía bastante distraído,
Y lo digo porque cuando revisó su lapicera se dio cuenta que había dejado su borrador, algo que al prota le sobraba, pero en realidad no sabía cómo ofrecerle uno a este tipo, con quien antes no había hablado. Pero gracias a la waifu, Yunta tuvo la oportunidad de conversar con él, y se sorprendió porque Sudo desde hace tiempo quería hablar con él. Y es que en el año que estuvieron juntos en el comité, él no supo lo que hacía Yunta para cuidar sus flores, y siempre que quiso buscarlo para preguntarle cuál era su secreto, nunca lo llegaba a encontrar por su invisibilidad, para que después, al terminar las clases, Yunta le agradeciera a Nagi por ayudarlo a tener una conversación con Sudo, con quien disfrutó hablar, así como lo hacía con ella, dejando sonrojada a la waifu, que lo dejó un momentito atrás porque la agarró con la guardia baja cuando le dijo eso. Pero ya después de regreso a clases, Yunta, al tener sed, fue por una bebida, y en el dispensador pensó que su existencia era como el agua, que pasaba desapercibida ante los demás sabores, y viendo un sabor nuevo que quería probar, cuando lo iba a comprar, Nagisa se le apareció de sorpresa, haciendo que por accidente él terminara comprando un agua. Y ahí fue cuando conversaron sobre ese sabor limón juventud, y Nagisa preguntó el sabor que tenía la juventud del prota, y Yunta respondiendo que ese sabor sería el del agua. En todo caso, la waifu lo vio de otra manera, ya que al ser como el agua tenía la posibilidad de ser de otras maneras y quizás lo lograría teniendo amigos y haciendo otro tipo de cosas, que dejaron un rato pasmado al prota, porque no se imaginaba teniendo amigos. Y cuando dijo eso, Nagisa se molestó porque aún no la consideraba como una amiga, pero cuando dejó pensativo al prota con eso, Yunta se alegró. Sin embargo, Nagisa no tanto, porque al parecer quería ser un poco más que amigos. En otra ocasión en clases, Nagisa estaba frente al pupitre del prota y lo retó para una competencia de miradas, en el que Yunta aceptó, aunque creyendo que la competencia consistía en hacer reír al otro, pero al parecer los planes de Nagisa era avanzar cada vez más con el prota, porque luego le dijo que esa no era la idea, sino simplemente quiso mantener contacto visual con Yunta, y era primera vez que lo hacía, por lo que la waifu estaba muy alegre. Pero cuando Yunta se dio cuenta de eso, y por avergonzarse perdió al agachar la cabeza hacia el pupitre, y por haber perdido, la penitencia que le puso Nagisa fue que al día siguiente fuera el primero en darle los buenos días, y Yunta, sin entender mucho la razón de eso, pues aceptó. Pero luego Yunta quiso disfrutar de la primavera, pero su mala suerte y su invisibilidad le jugaron en contra de nuevo, porque unos chicos que estaban desempolvando el borrador lleno de tiza afuera de la ventana, todo eso le terminó cayendo a Yunta, que estaba ahí queriendo disfrutar del paisaje, así que le tocó irse a lavar, y mientras estaba terminando, de sorpresa le llega Nagisa, diciéndole que aún le faltaba un poco de polvo de tiza, y Yunta, quedándose con la duda, la waifu se le acercó tan cerquitas que dejó inquieto el corazón de nuestro prota, quedándose sin saber qué más hacer, hasta que luego la conversación giró en torno al cabello de Yunta, donde Nagisa aprovechó para tocarlo, así como también ella dejó que el prota tocara su cabello. Pero aguanta, que la cosa no quedó hasta ahí, porque luego Nagisa insistió en saber cuál era el peinado que le gusta a Yunta de ella, y este dijo muy tímidamente que la cola de caballo, aparte de que había dicho que todas le quedaban bien, pero esa fue la que prefirió en realidad. Y como que Nagisa se propuso peinarse así para el día siguiente, aunque Yunta, luego de irse al baño, se quedó pensando en lo sedoso que era el cabello de su waifu. Pero la cosa todavía no termina aquí, porque luego de que su profesor dijera que al otro día tendrían examen físico, Nagisa le preguntó a Yunta que se había crecido un poco, que al menos así le parecía, algo que le sorprendió porque por su invisibilidad nadie tenía una imagen clara de un antes y después, por lo que su estiramiento pasaba desapercibido, menos para Nagisa, quien de nuevo le propuso comparar su altura en las escaleras, y obviamente esto le dio oportunidad a Nagisa de toquetear a nuestro prota, quien en ciertos momentos se estremecía cuando solo le tocaban la espalda. Eso me prende. Pero la prueba final fue cuando la chica propuso comparar su estatura con su propia regla, es decir, primero ella marcaría la estatura del prota con su regla para que luego Yunta la sostuviera y así midiera la diferencia. Sin embargo, en ese intercambio, ambos estuvieron tan cercas que cuando casi terminaron, el prota no esperó ni un minuto para huir, y Nagisa lo detuvo antes de irse, pero eso no fue impedimento para que el prota de los nervios huyera, y al parecer el prota no fue el único que quedó sonrojado después de esto, ya que la propia Nagisa también no creyó haberlo tenido tan cercas. Al otro día, Yunta, quien se había quedado con la regla de Nagisa, al correr por los nervios, se encontró con ella, quien lo estaba esperando en una banca, y recordando su promesa anterior, fue el primero en darle los buenos días, donde si el prota no lo notó, nosotros sí. Y es que Nagisa se había hecho el peinado que le gustaba a Yunta, para que luego el prota desapareciera de ella, así como las otras veces cuando aparecen sus amigas. Y una vez en clases, mientras el prota pensaba de nuevo en el tema de su estatura, al ver que su suéter ahora le quedaba ajustado, y como si le hubieran adivinado el pensamiento, justo le llega a Nagisa de sorpresa diciendo que sí estaba pensando en eso, y como acertó, usó la excusa de probar qué tanto había crecido, pidiéndole prestado el
al suéter de Yunta, para que de repente ella se diera la huida con su suéter, diciéndole al prota que se lo daría luego. Y una vez en el gimnasio con sus amigas, cuando ellas vieron que el suéter de Nagisa le quedaba algo grande, ella dijo que era uno de su hermana mayor, pero justamente la waifu escucha que una chica está diciendo que lleva puesto el suéter de su novio como una manera de marcar territorio. Bueno, no fue exactamente así, pero lo cierto es que eso hizo suspirar a escondidas a Nagisa, quien llevaba justo el suéter del chico que le gustaba. Aunque bueno, ¿con quién va a competir si su chico nadie lo ve? Ya luego vemos otra ocasión en la que Akira y Yunta se encuentran, y todo porque andaba vigilando a escondidas a su hermanito haciendo su primer mandado, por lo que al verlo aún tan pequeño, obvio que su hermano estaba preocupado, y ahí Akira le pregunta que si su invisibilidad es inmune para su familia, pero Yunta explica que para las personas que se han acostumbrado a él, al parecer terminan adaptándose a eso, por lo que terminan viéndolo más seguido, así que por eso se escondía ante Seita porque él sí lo podía ver. Ya después, Akira le cuenta que ver a Seita haciendo su primera compra solo le recordó cuando Nagisa fue a comprar sola por primera vez, pero esa vez se cayó y rompió la docena de huevos comprados. Ay, men. Por lo que lloró bastante, pero con acariciarle su cabello la chica se calmó y así es como ella logra tranquilizarse. Con ese tip, Akira le encargó al prota que tranquilizara a la waifu si alguna vez la veía llorando, por lo que Yunta dudó si alguna vez la vería así, pero prometía calmar sus lágrimas si alguna vez tenía la oportunidad. Y ya después vemos a Akira llegando a su casa para contarle a su hermanita lo que sucedió, y como si fuera un gato acarició a su hermanita para que así de una la contentara. Otro día en clases, el prota estaba sumergido en su teléfono viendo que el fin de semana se estrenaría la película de su manga favorito, haciendo que no se diera cuenta que su waifu lo estaba llamando a tierra, y cuando se dio cuenta del susto se echó para atrás, así que Nagisa diciéndole algo parecido a cálmate que no muerto, allí Yunta le contó lo de la peli, y la chica diciendo que también le había encantado ese manga ya que vio que Yunta iría solo a ver su peli, pues ella se autoinvitó, y así surgió otra ocasión de cita sin que el prota se lo propusiera, así que llegado ese día Yunta nada más vio llegar a Nagisa fue como si hubiera visto llegar a una diosa de lo linda que estaba, aunque de camino en el metro, al haber tanta gente y un prota que no era visto por nadie, dio como resultado que Yunta fuera aplastado por el resto de personas, viéndose forzado a resistir, para no tocar a Nagisa, quien teniéndola tan cerca, a pesar de que ella le dijera que no había problema, para nuestro prota era todo lo contrario porque no se acostumbraba a estar así de cerca con ella. Y si bien ese primer reto no fue tan complicado, una vez que llegaron al cine, Nagisa es rodeada por tres tipos que no veían al prota y creyeron que una linda waifu caminaba por ahí sola, por lo que se lanzaron a invitarla a salir, pero de repente se les apareció Yunta, justo en el momento que Nagisa estaba más asustada, y cuando preguntaron que si eran novios, el prota estuvo a punto de decir que no, pero si decía eso los tipos seguirían insistiéndole a Nagisa, por lo que ella actuó y lo agarró del brazo diciendo que si eran novios, haciendo que estos chicos terminaran apoyando al prota desde lejos en su cita, y de esa manera Nagisa le agradeció al prota por aparecer justo cuando se estaba asustando, y aún agarrada de su brazo, Yunta nervioso recordó que tenían que ir al cine y de una Nagisa lo soltó, para luego, una vez que van a comprar sus boletos, ambos vieron que ya no había lugar para comprar asientos y que quedaran juntos, así que tenían que escoger entre ver la peli separados o verla más tarde pero acompañados. Sin embargo, esto último significaría que llegarían tarde a casa, algo que Nagisa no le importó y más bien propuso que mientras esperaban la peli podían hacer todo tipo de cosas como ir a un café, jugar en las maquinitas y hacer otras tantas cosas como si fuera una cita, donde al final Nagisa agregó que igual si llegaban tarde a casa pues a Yunta le tocaría acompañarla, y el prota viendo eso como parte normal del plan dijo que al fin de cuentas eso era lo que tenía pensado hacer. Esto de algún modo emocionó a Nagisa. Después de que la pareja hiciera varios tipos de cosas tales como ir al café donde Nagisa quiso probar una bebida hecha especialmente para parejas, pero de nuevo Yunta de aguafiestas no quiso y solo pidió un café negro, haciéndolo parecer adulto frente a su waifu, pero cuando ella quiso pedir lo mismo, al ser su primera vez tomando café, pues obviamente no le gustó para nada. ¿Es porque soy negro? Pero como insistía en querer beber lo mismo que Yunta, el prota se levantó y buscó crema y azúcar, y disfrutó de un dulce cafecito con su chica, quien pensaba que bien tenía que dar un paso a la vez para su camino a la adultez. Luego se fueron a buscar premios en las maquinitas, donde Yunta intentó sacar el regalito que su hermano Seita quería, pero salió el mismo resultado de la vez anterior cuando intentó sacarlo, pero no lo logró. Y cuando Nagisa se ofreció a intentarlo diciendo que tenía suerte en ese tipo de cosas, pues mira que sí la tuvo, y le dejó ese premio a Yunta para que se lo diera a su hermanita
hermanito de su parte, para así después ambos se fueran a una tienda a comprar unos borradores que a Yunta siempre le hacían falta. Y como le dijo a Nagisa que cualquiera le daba igual, pues ella le escogió uno de esos bien lindos, que Yunta no pudo rechazar porque había dicho que todos les daba igual. Y cuando estaban en una tienda de ropa de chicas, Nagisa sorprendió a Yunta al decirle que de repente debían apurarse, o si no iban a llegar tarde a la peli. Y como llegaron justo a tiempo cuando comenzó la peli, Nagisa vio como a Yunta le cambiaba la cara mostrando una total alegría, en la que una vez cuando terminó la peli, Nagisa se lo hizo saber, y Yunta dijo que en el salón es raro que lo vieran sonreír, porque como es invisible pues es raro que lo vieran en ese plan, así que se lo evita. Pero Nagisa dijo que con ella al menos no es necesario tener esas reservas, aunque igual ella agrega que a pesar de parecer inexpresivo es bastante fácil de leer. Así que de regreso a casa, cuando Yunta dejó a la waifu pues en su casa, ella comentó que se divirtió bastante y prometieron tener otra cita, para así dejar pensativo al Yunta con eso de que él es fácil de leer, porque si es así, ¿acaso todas esas veces que quedó prendado de Nagisa cuando la vio, ella se daría cuenta de que a él le encantaba ella? Pues bueno, ya en otro día para el prota transcurría su mañana de manera normal. Despertaba, desayunaba y una vez en clase se encontraba de nuevo con Nagisa, con quien se quedó hablando después de clase, donde ella le pregunta al prota que si le gustaban estas cosas del horóscopo y los tests psicológicos. Pero Yunta, sin mostrar mucha emoción por el tema, no había visto el programa del que hablaba Nagisa en donde habían hecho ese tipo de pruebas, así que la waifu aprovechó en hacerle su respectivo test al prota, donde ella le preguntó qué gritaría en un sueño, y el prota al decir que haría un grito de eco en la montaña, Nagisa se burló de él, porque se lo imaginaba haciendo ese grito mientras lo perseguía un oso. Pero dejando eso de lado, después le preguntó algo así como que si viera un campo florecer, ¿cuántas flores serían las que vería? Yunta sin pensarlo dijo que una, y Nagisa se quedó pensativa, porque al parecer esas serían el número de citas que Yunta tendrá, donde el propio prota se preocupó, porque eso significaba que solo tendría una oportunidad para salir con una chica. Así que como se había vuelto tan sat el test, Nagisa le dijo al prota que buscara una pregunta que ambos respondieran, y esa fue: en una habitación hay gatitos jugando, ¿cuántos gatitos verían? Yunta dijo que 2, Nagisa en cambio dijo que muchos, para luego cuando ven lo que significaban las respuestas, al parecer era el número de hijos que querían, haciendo que la waifu no supiera dónde meter la cara de la vergüenza, por lo que se fue primero toda sonrojada. Ahora en casa, Nagisa le pregunta a su hermana que si iba a tomar café, donde ella pidió una taza también, y aunque Akira le iba a decir que no, Nagisa dijo que ella ya había tomado café, así que esa restricción ya no aplicaba en ella, y ya después ambas se sientan para pasar un momento de hermanas, pero Akira le pregunta cómo fue eso de que tomó una taza de café, y de esa manera comenzó su investigación, ya que al escuchar que eso había sido la semana pasada, ella pensó que quizás fue ese día en el que su hermanita estuvo indecisa en qué ponerse, además que había aceptado su ayuda para terminar de hacerle su peinado, haciendo preguntar a Akira quién era esa persona que ponía tan tierna a su hermanita. Y ya después, volviendo al presente, Akira le dice a Nagisa lo sola que se siente al verla crecer, donde antes ellas eran inseparables, pero Nagisa le dice que a pesar de que crezcan, ella sigue queriendo parecerse más a su hermana mayor, y es por eso que Nagisa quería tomar café, tal como lo hacía pues su hermana. Ahora de nuevo en clases, esta vez el día era un poquito más especial, y es que era el cumple de nuestro prota, quien decía que para alguien como él, recibir regalos o tan siquiera felicitaciones resultaba algo imposible, pero a pesar de esto sentía que ese día él podía destacar. Pero de repente, en el momento más calmado de las clases, su estómago lo delata y todos lo miran a él, haciendo que Nagisa se riera del prota, por lo que termina dándole un chocolatito que tenía anotado feliz cumpleaños. Por un momento Yunta dudó en comerse ese regalo, siendo el primero que había recibido en toda su vida escolar, así que Nagisa le dio otro dulcito para que lo disfrutara, pero este dulce tenía anotado que revisara debajo de su asiento, y encontró otro regalo, el cual era un tierno peluche que a Nagisa se le pareció mucho al prota. Y a pesar de lo raro que podría parecer para un hombre, sin embargo, el silencio se mantuvo por un rato, hasta que Yunta agradeció, agregando que también lo cuidaría, contentando a la waifu, donde el prota le preguntó cómo supo lo de su cumpleaños, y ella le dijo que lo vio aquella vez cuando él perdió su carnet de identificación, para que luego Yunta le preguntara a Nagisa por su fecha de cumpleaños, donde ahora ella no solo esperaría con ansias el regalo que le daría el prota, sino que también prometería darle otro regalo el próximo año. Con estas palabras el prota
prota se va de primero a su casa, mientras que Nagisa va a la ventana para mirar cómo se iba el prota para su casa. Y en eso, allí se hace un recuento de cómo ella supo de Shiraishi, del cual supo por primera vez en aquella ocasión de la foto de grado escolar de primaria, llamándole la atención de que alguien fuera tan invisible así, hasta que cuando comenzó su nuevo año escolar, ella fue la primera en encontrar al prota, el cual se veía inexpresivo y no entendía por qué pasaba desapercibido, y conforme pasaron los días la curiosidad aumentó más, sin entender cómo alguien podía ser tan invisible, preguntándose cómo se vería nuestro prota sonriendo o molesto, pero no tenía manera de conversar con él, hasta que un día cuando se decidió a cambiar de puesto, allí ella encontró la oportunidad de hablar con el prota, porque terminó siendo su vecino de puesto, y tras haberlo saludado, Junta respondió de manera nerviosa porque era la primera vez que alguien le dirigía la palabra, y a partir de ese momento fue como Nagisa entró en la vida invisible del prota, para ya luego en el presente Junta se preguntara por qué Nagisa era la única que lo podía ver en la escuela, pero no solo eso, era la chica que ahora no podía salir de su cabeza, donde ella luego de caminar en los pasillos sin ser visto por los demás, cuando ya iba saliendo de la escuela, miró desde la ventana a Nagisa, quien lo despedía con una sonrisa para ser la chica especial de su vida. Y bueno, hasta aquí terminaría este resumen, así que si les ha gustado no se olviden de dejar su like, suscribirse y sobre todo dejar un comentario de qué les ha parecido este resumen o qué otro anime les gustaría que resumiera. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.